Estos días con mi suegra, que tengo la bendición de tenerla aquí todavía, vino por 3 días, ella tiene casi un mes, pero ha sido una gran bendición para nosotros. Hablábamos acerca de la facilidad del Evangelio y le compartía precisamente un video que hace tiempo les mostré aquí a la iglesia acerca de un misionero que estaba que era de Irán, de esas partes, y él pues tuvo que huir de ese lugar por la persecución, y entonces se fue a Estados Unidos. Y él daba su testimonio que en el viaje el Señor le decía: ten cuidado de lo que te puede influenciar, la influencia que puedes recibir en ese lugar. No son mis palabras, no son las palabras que él dio, pero más o menos esa era la idea. Y él en el testimonio decía de que los hermanos en ese lugar, en Irán, ellos se reunían como iglesia y por los musulmanes, el extremismo islámico que había, ellos eran tremendamente perseguidos. Pero eso no les quitaba a ellos el anhelo, la pasión por el Señor, o el de congregarse, o el de predicar la palabra. Y pues incluso los amenazaban, y él decía que a pesar de las amenazas ellos se congregaban, si había lluvia ellos iban, si incluso en medio de la nieve la gente con niños en los brazos caminaba hasta 2-3 kilómetros para ir y llevar la palabra. Y él comentaba entonces que precisamente en Estados Unidos, teniendo todos carros, teniendo todas las personas, se ponía un tiempo, llovía, no iban a la iglesia. O si no había la comodidad en la iglesia, en el templo de buenas bancas o aire acondicionado, pues no iban a la iglesia, ni buscaban del Señor. Entonces, eso me hace ver a mí que hay en este tiempo una gran carencia de la pasión por el Señor y de obedecer sus estatutos, de obedecer sus mandamientos, y uno de ellos es la gran comisión. Lo que el Señor dejó a la iglesia desde el principio de la iglesia y hasta aún a nuestros días, hasta el final de la iglesia misma. Aún cuando venga Cristo, la iglesia debe su trabajo de predicar, de cumplir la gran comisión. Busque por favor en su Biblia en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Quizá usted se lo pueda saber, pero me gustaría que allí lo busque. De todas formas, también creo que está allí en el audiovisual. Y Mateo 28, 18 al 20 dice: entonces Jesús les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y ciertamente estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, la gran comisión es una de las asignaciones más importantes y finales que el Señor Jesús nos encomendó después de su resurrección y antes de que Él regresara al cielo, ascendiera al cielo. Y la gran comisión es la base del por qué hacemos evangelismo y buscamos hacer discípulos en la iglesia de hoy. Pero también, según muchos siervos de Dios y estudios, lamentablemente en este tiempo es uno de los mandamientos más ignorados de la palabra de Dios, de la Biblia. Y es doloroso escuchar esto, es doloroso ver que siervos de Dios dicen: hermanos, hemos entendido que en este tiempo de la iglesia de hoy, la gran comisión es uno de los mandamientos más ignorados de la Biblia. Y hay un número de razones tremendas por eso, y por eso debemos nosotros aprender que la gran comisión es importante y verla como lo que es, un mandato de Dios, no es una opción. Y para cada cristiano es un mandato. ¿Para qué? Para que compartamos el evangelio con las personas que nos rodean.
La gran comisión, hermanos y hermanas, no es exclusivamente el trabajo de predicadores, de pastores, de evangelistas o de misioneros para decirles a otras personas que necesitan aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Es responsabilidad de todo cristiano de compartir su fe sin importar la edad o la etapa de su vida. Eso es. Yo quiero hablar de razones específicas por la cual nosotros tenemos que obedecer el mandato de Dios de ir y de hacer discípulos. Incline su rostro allí conmigo, cierra sus ojos y vamos a encomendarnos en manos de Dios. Padre, alabamos tu nombre, Señor, y nuevamente venimos a ti. Señor, esta vez también otra vez pidiéndote para que seas tú a través de tu Espíritu Santo y en tu palabra que nos edifiques hoy. Y como cada vez, Señor, que me ha tocado predicar, si me toca ser redarguido, redarguirme. Si me toca ser reprendido, repréndeme. Si me toca ser exhortado, oh Dios, exhórtame. Y edifícame en tu palabra, Señor. Dios, obra en cada corazón. Espíritu Santo, obra en cada vida, en cada corazón, conforme a tu poder y voluntad. Con cada mente, Señor, y que estemos en este momento dispuestos, Señor, a escuchar con entendimiento tu palabra, a afirmarnos plenamente en ti y fortalecernos en ti. Llénanos de tu presencia, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dijo entonces que voy a hablar de razones para obedecer la gran comisión. Y hablo de ir y hacer discípulos. Repito, no es una opción, no es será que puedes, es una orden tácita del Señor Jesús. Y la gran comisión, la primera razón que quiero hablarles es que ella arraiga, afirma un estilo de vida de misiones en nuestra vida y un enfoque en el evangelismo en la vida de cada discípulo de Cristo. Yo no sé si usted cuando le hablan de misiones, usted de una vez se va al pensamiento, oh bueno, las misiones es ir a otro país, es ir a un país musulmano, es ir a esto o aquello, cuando las misiones no son simplemente eso. Las misiones comienzan en nuestro hogar, las misiones comienzan, el evangelismo comienza en nuestra casa, con nuestras familias. El Señor Jesús comenzaba o les decía a sus discípulos antes de ascender a los cielos. En Hechos capítulo 1 versículo 8 usted lo sabe. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto de la tierra. Y eso nos da a entender a nosotros que va de círculos más pequeños a círculos más amplios. Unos pueden que sean llamados para ir a llevar el Evangelio de Cristo a países, a otros lugares, pero el llamado principal para cada uno de nosotros es, hermanos y hermanas, comenzar en nuestros hogares, en nuestras familias. Usted que tiene a Cristo Jesús, ¿qué hemos hecho nosotros para compartir el Evangelio de Cristo con los que nos rodean? Hijos, nietos, hermanos, hermanas, primos, amigos, vecinos, vecinas. Este mes lo ha hecho usted, este año en lo que va casi cerrando ya, ha compartido usted realmente el Evangelio de Cristo con las personas, ha orado por esas personas, ha intercedido por ellos. Hermanos, los estudios que se han hecho, y yo me gusta mucho investigar esto, de cómo se encuentra el Evangelio de Cristo, la iglesia de Cristo en la actualidad. Y les he hablado que se está cumpliendo lo que dice el Señor en Tesalonicenses acerca de la apostasía. Y la apostasía no viene de fuera de la iglesia, viene dentro de la iglesia. Y estamos viviendo los tiempos de la apostasía antes de que se manifieste el Hijo de perdición. Pero antes de que se manifieste el Hijo de perdición, viene Cristo Jesús. Y será la iglesia levantada. Y he compartido varias veces con usted cómo cree usted que le hallará el Señor. Hermanos, sí, he visto que en los estudios que he analizado, que incluso el compromiso de los cristianos
de congregarse como iglesia está disminuyendo en cada generación que pasa. Y olvidando también el mandato y la gran advertencia del Señor en su palabra para la iglesia de hacer discípulos. Hermanos, ¿cómo creen ustedes, cómo creemos nosotros que la iglesia de Cristo puede perseverar, puede crecer o puede sostenerse en el tiempo si no cumplimos la gran comisión? Si no evangelizamos, si no hacemos discípulos. Una cosa es evangelizar, otra cosa mayor y más grande es ir y hacer discípulos. Recuerda usted lo que dice Hebreos 10, versículo 25 en adelante. Normalmente leemos el versículo 25, obviamente, pero vamos a leer otros dos más. Usted lo ve allí y dice, ya me recuerdo cuál es. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. Y cuando leemos y hemos hablado mucho acerca de este versículo 25 y nos exhortamos, hermanos, tenemos que congregar. ¿Por qué? En estos días hablaba y le compartí a ustedes razones por las cuales tenemos la iglesia que seguir congregándonos. No simplemente porque es una obligación, sino que también allí nos edificamos, nos fortalecemos, crecemos, tenemos comunión unos con otros, avivamos el fuego del Espíritu, en las necesidades oramos unos por otros. Y también, por supuesto, la advertencia que del Señor. Pero quiero leer el versículo 26 y 27 juntamente en su contexto. Y el 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, mire esto bien, si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y este texto no está separado del versículo 25, ni el 26 ni el 27 si lo tomamos de esa manera. No, yo lo tomo afuera, no, está en un mismo contexto y significa y habla acerca de que a medida que una persona, un cristiano, se ha decidido seguir a Cristo, pero deja de congregarse porque busca más en el mundo, más en la carne, pues comienza a apagar el fuego del Espíritu Santo en su vida. He escuchado de muchas personas que vienen, no, mi pastor es Cristo, yo no tengo por qué congregarme, etcétera, excusas que muchas veces colocamos. Y yo oro en mi casa, yo busco en mi casa, etcétera. Puede estar un tiempo así, puede permanecer un tiempo orando, puede permanecer un tiempo clamando al Señor, pero poco a poco, hermanos, el ataque de Satanás, que es incesante, es como la gota de agua que golpea en la cabeza constantemente y va allí o golpea la piedra. Entonces esa gota va haciendo un hueco hasta que rompe la piedra. Y es importante o es tremendo pensar en esto, ¿no? Si usted ve una gran roca y usted ve una simple gota que está constantemente cayendo en la roca, usted dirá, ¿qué hace esa gota para esa roca? No le hace nada. Al principio y por la fuerza que tiene no le hace nada, pero la constancia de la gota hace que se vaya rompiendo y formando un hueco hasta que la piedra entonces se deforma y se rompe. Así también el enemigo acciona en la vida de aquellos que no buscan del Señor, de aquellos que no buscan fortalecerse en Cristo Jesús. Y esto es lo que enseña precisamente estos textos, esta palabra aquí. Porque nos habla entonces, nos da una primera advertencia diciendo, ustedes deben hacerlo, no dejen de hacer esto, porque hay un peligro latente. Y después, cuando ustedes entonces llegan a caer en esto, en este pecado, entonces, ¿qué sacrificio queda por los pecados? Se les ha dado la advertencia y aún siguen entonces en esa situación. Y esto es lo que nos llama entonces. Ahora, la lógica indicaría también el mismo resultado en nuestro anhelo de compartir el Evangelio con otras personas, en la pasión por ir y hacer discípulos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que comenzar a quitar de nuestra mentalidad, mi hermano, mi hermana, es que evangelizar es ir y simplemente tocar y la puerta y entregar un tratado y ya eso forma parte de un todo. Porque el Señor demanda es vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y eso no le toca solamente al pastor, no le toca solamente al líder del grupo familiar, no le toca solamente al líder de un ministerio,
le toca a cada cristiano, a cada cristiana, niño, adolescente, joven, adulto, anciano. Vayan y hagan discípulos. ¿Cuántos discípulos hemos hecho en nuestros años como cristianos, mi hermano, mi hermana? ¿Cuántos discípulos ha hecho usted en estos años que usted tiene en Cristo Jesús? Hermanos, si nosotros establecemos un estilo de vida que comprenda realmente el amor de Cristo reflejado en nuestras vidas, en que tengamos ese mismo amor, esa misma pasión por predicar su mensaje, que nos duelan las almas que están por perderse, entonces la visión de evangelismo de la iglesia de este tiempo tiene que cambiar, tiene que ser transformada a lo que fue la visión del evangelismo de la primera iglesia. Y cuando usted quiere saber acerca de cómo fue la primera iglesia, lea el libro de los Hechos, vea la pasión con que los hermanos estaban. Compartía con mi esposa, con mi suegra, hermanos, y le decía, es que muchas veces hay personas hoy en día que piensan que los hermanos de la primera iglesia, ellos no tenían muchas ocupaciones como hoy nosotros tenemos. Y les digo, hermanos, que la iglesia del primer siglo tenía, la gente, los hermanos del primer siglo, la iglesia del primer siglo tenían más ocupaciones que nosotros mismos. Y además de eso, tenían otro aditivo. Eran muchas veces perseguidos por su fe. Eran perseguidos por recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y no simplemente para meterlos en una cárcel, sino para torturarlos, para entregarlos a las fieras, para meterlos, cocinarlos vivos en una olla o un toro de bronce y abajo fuego. Y con todo eso ellos perseveraban en Cristo Jesús, ellos se congregaban, ellos llevaban la palabra, ellos hacían discípulos. ¿Qué nos pasa a nosotros hoy en día? ¿Qué le pasa a la iglesia en este tiempo? ¿Qué le pasa a usted, mi hermano, mi hermana? Necesitamos en el nombre de Jesús volver al primer amor. Necesitamos volver a los principios de la primera iglesia para que podamos retomar esa forma de vida que mantenga el desarrollo de nuestra vida como cristianos firme y fuerte en medio de toda circunstancia. No escucho un amén a eso, porque nos reta y nos duele. Nos reta y nos duele, hermano, y nos confronta a nosotros mismos. Otra razón le doy: la gran comisión. ¿Por qué nosotros debemos obedecer la gran comisión? Porque la gran comisión profundiza la relación del discípulo con Cristo. Y yo me estoy tratando de ver no como solamente como un creyente, sino como un discípulo de Cristo. Como creyente yo puedo nacer en Cristo Jesús, puedo creer, pero aún hay muchas cosas en mi mente, en mi corazón que necesitan ser transformadas. No es que haya alcanzado la perfección, para nada la Biblia lo dice. Nosotros seguimos estando en este cuerpo imperfecto. Somos hijos del Señor, somos nuevas criaturas y estamos en ese proceso de santificación día con día. Sin embargo, venimos a ser discípulos de Cristo. Y el discípulo es el que busca aprender de su maestro. El discípulo es aquel que va y observa lo que su maestro hace, lo que su maestro dice, lo que su maestro le enseña, no solamente con sus palabras, sino con sus acciones. Entonces, como cristianos nosotros, como hijos e hijas de Dios, que somos, si somos llamados, porque somos llamados a ser discípulos, ¿cómo debe ser entonces nuestra vida? ¿Cómo debe ser entonces nuestro comportamiento? ¿Cómo debe ser entonces nuestro accionar? ¿Para qué? Para las personas que siguen y que nos siguen a nosotros, que son nuestros discípulos, entonces vean lo que nosotros hacemos e imiten lo que nosotros hacemos. Como el niño pequeño. Usted sabe muy bien que el niño pequeño viene e imita todo lo que hace su padre o su madre. Y me recuerdo una vez que aquí está uno de los tanques de agua y una escalera, y mi niña pequeña tenía como 2 años más o menos, Sony, como 1 o 2 años, y voy yo y me levanto y estoy limpiando el tanque, y cuando volteo tengo a la niña arriba, a 3 metros montada. Una niña de 2 años se había montado en la escalera, me había visto, me imitó y se subió también. Susto tremendo que llevé. Y yo le decía a mi esposa,
Y no quería gritar porque la niña no se asustara y no se cayera. Y cuando, bueno, ella vino, mi esposa, la niña se bajó rapidito. Pero eso me llama la atención, ese recuerdo de que el niño ve lo que su padre hace, lo que su madre hace. El discípulo también sigue lo que su maestro hace también, por sus acciones, por sus hechos. Entonces, es por esto que el Señor nos llama a nosotros a ser discípulos, para que ellos también sean imitadores de nosotros, así como nosotros imitamos a Cristo Jesús. ¿Sí está conmigo? Entonces, la Biblia, la palabra de Dios me recuerda de que cada vez que yo busco más ser ese discípulo, entonces yo busco anhelantemente profundizar mi relación con el Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro. Y cuando entendemos, hermanos, esa voluntad de Dios en nuestras vidas, a través de una relación diaria con Él, en obediencia a su palabra, entonces todos los días caminaremos conforme a su voluntad. Y su voluntad es que caminemos en santidad. La semana pasada hablamos de esto, de la necesidad de que la iglesia de este tiempo también camine en santidad. Y Hebreos 12:14 bien nos recuerda y nos dice: sigan la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y no es solamente verlo en el día en que Cristo venga por su iglesia o cuando nosotros partamos de esta tierra, sino verlo todos los días en nuestra relación diaria con Él. La semana pasada decía esto, hermanos: para que usted y yo podamos tener una relación diaria con Cristo, necesitamos caminar en santidad en el Señor. Para que esa relación, esa oración sea respondida y haya una comunicación entre usted y el Señor por medio del Espíritu Santo, necesitamos andar en santidad. Y esto implica también obediencia en amor, el cumplir, el obedecer la orden del Señor para su iglesia pasada y presente, de ir y de hacer discípulos también. Hermanos y hermanas, el hacer discípulos es la vida de la iglesia. Le puede decir al lado que el que está al lado suyo: hermano, el hacer discípulos es la vida de la iglesia. ¿Por qué se lo digo? Y me duele lo que voy a decir, hermanos. He visto congregaciones de personas, cuando paso, 2, 3 hermanitos ancianos, ya. Y cuando a veces voy y pregunto, bueno, aquí estamos en el Señor esperando que Cristo venga, pero no van y hacen discípulos, no van y buscan las almas. Y no es simplemente para llenar la iglesia o los templos de personas, hermanos, sino para arrebatar las almas del infierno. Y ese es el llamado, esa es la orden del Señor. ¿Saben? Si usted se recuerda del pasaje cuando el Señor Jesucristo tomó a 70 de sus discípulos y les dijo: vayan de 2 en 2, vayan y prediquen y lleven la palabra, les doy autoridad para hollar serpientes, para echar fuera demonios, etc. Y ellos venían y ellos se regocijaban y le decían: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Pero fíjense la palabra que el Señor Jesús les da. En Lucas capítulo 10, versículo 20, dice así: el Señor Jesús les responde: pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y esto, hermanos, a mí me da una gran enseñanza también. No es porque simplemente ellos vengan y: bueno, mi nombre está escrito en el reino de los cielos, me regocijo por eso. Ellos tuvieron que recibir también el mensaje. Ellos también tuvieron que ser discípulos. Antes de ser maestros, tuvieron que ser discípulos también. Y por eso entonces es entender esto, hermanos, de que cuando nosotros damos y anhelantemente también damos de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Qué ha recibido usted de gracia, mi hermano, mi hermana? ¿Qué ha recibido? La salvación y la vida eterna. Y no es por sus obras, no es por sus hechos, no es por sus acciones, porque ni con todo el dinero que usted pueda tener del mundo o de la luna o de ese nuevo asteroide que quieren minar y que tiene tanta cantidad de oro que bueno, etcétera. Sí, también por ahí. Hay una carrera espacial por llegar a un asteroide que dicen los científicos que está plagado de oro y bueno, y quieren entonces extraer todo el oro. Ni con todo y eso, ningún ser humano puede comprar la salvación y la vida eterna. Nadie.
Ninguna persona, ni el señor este millonario que tiene tantos millones, que le daría $1 millón a cada ser humano en la tierra y todavía le quedaría, Elon Musk, ni siquiera él puede comprar la salvación con todo lo que tiene, hermano. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios, es inmerecido, es por su gracia. Y nosotros por gracia, lo que de gracia hemos recibido, también tenemos que darlo, también tenemos que ofrecerlo a las almas que están allí afuera. Es una orden que les dio el Señor a sus discípulos en su ministerio, cuando los enseñaba, cuando resucitó y antes de ascender también a los cielos. Amén, iglesia. Te doy otra razón por la cual nosotros tenemos que cumplir y vivir en la gran comisión. ¿Qué mejor que tú para alcanzar tus familiares cercanos y con los que te rodeas para Cristo Jesús? No hay otra persona mejor sino que tú mismo, tú misma. La conmovisión que tenemos del Evangelio muchas veces, hermanos, en este tiempo nos impide vivir como los hermanos de la primera iglesia. Y vuelvo a esto, hermanos, porque me estoy nuevamente aferrando a ese principio o esas palabras que dije hace más de 15 años. La iglesia de este tiempo necesita volver a los principios de la primera iglesia. La iglesia de este tiempo necesita volver a esos principios, a ese primer amor, a esa pasión por Cristo Jesús. Y cada vez que nosotros llevamos la palabra, hay algo también que hemos aprendido, que es más fácil que un niño crea en Cristo que un adulto crea en Cristo Jesús. Es más fácil llevar con la palabra a un niño y su corazón es más sensible a la palabra que una persona adulta. Y esta es la razón. Y es importante que cada discípulo de Cristo, usted y yo, compartamos nuestra fe con las personas que nos rodean, con la esperanza de llegar a ellos antes de que sus corazones se endurezcan para escuchar la verdad. Y esa es la esperanza para nosotros. El Señor dice en su palabra en Hechos capítulo 16, versículo 31, y era una palabra que les daba, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Ahora, no es porque usted haya creído en Cristo Jesús, su casa también, entonces ya todos son salvos. Tienen la oportunidad mayor de la salvación, pero pueden recibir la salvación por usted, por causa suya, por su vida, por su forma de vivir ahora. ¿Por qué? Porque el ejemplo eres tú. El ejemplo eres tú. Hermanos, ¿cómo está su vida en estos momentos? Para que su familia vea su vida como un ejemplo de recibir a Cristo Jesús. ¿Cómo está su vida en este momento? O lamentablemente su situación espiritual está tan caída, testimonialmente hablando, que ni siquiera su propia familia le toma en serio para venir a Cristo Jesús. Y es de analizar esto para nosotros. He escuchado de personas en las iglesias, hermanos, que en las iglesias son cristianos, pero en su casa, con sus hijos, cuando pasa alguna situación, le dicen a sus hijos: vaya donde el brujo tal y vaya a chequearse, vaya a hacer esto, o vaya donde está. Sí, hermanos, sí he escuchado eso. He escuchado de que personas que son en las iglesias cristianos, pero cuando están, y repito esto, con sus hijos: vaya donde tal, mire, ese es muy bueno, vaya a darse un baño, vaya a darse aquello, dígale a este otro, mira que la siembra está así, vaya que donde tal persona para que le haga el, ¿cómo se llama? El ensalme. ¿Qué testimonio están dando, hermanos? ¿Qué testimonio están dando? La Biblia dice en Hechos 4, versículo 33, cómo accionaban en la primera iglesia. Dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo debe ser el evangelio que usted y yo predicamos? No lo tengo allí en la diapositiva, pero en 1 Tesalonicenses 1:5 dice: porque el evangelio que nosotros le predicamos es en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Así debe ser el evangelio que usted y yo predicamos, llevamos y buscamos enseñar y mostrar a las demás personas. Pero para poder hacerlo debe comenzar en nuestra vida primero. Debe comenzar con nuestro testimonio. En el mismo libro de los Hechos habla de un hombre
que no era judío, era un romano, un hombre llamado Cornelio. Y mire cómo dice que era Cornelio. El capítulo 10, versículo 22 dice: y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Pero ¿cómo era el testimonio que daban los demás acerca de este hombre? No era un hombre judío, era un hombre romano, repito, pero era temeroso de Dios. Habla de varón justo y que tenía buen testimonio entre los que eran el pueblo de Dios también. Así usted y yo tenemos que ser, mi hermano, mi hermana. Y no le hablo solamente a los cabezas de familia, a los hermanos adultos, le hablo desde el niño, desde la niña, le hablo al adolescente que hoy está aquí, le hablo al adulto, al anciano, a todos nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque a Dios vamos a dar cuentas todos nosotros. Le doy otra razón, hermanos, porque debemos nosotros cumplir la gran comisión, porque la gran comisión nos obliga, aún a pesar de que haya confrontación. La gran comisión nos obliga, no es una opción. Hermano y hermana, al creer en Cristo, no terminó todo allí. Hay muchas personas que le dicen: cree en Cristo y ya todos tus problemas van a pasar, ya va a estar todo bien, todo perfecto. No, hermanos, seguimos estando en esta tierra. Y el Señor dice: en el mundo van a tener ¿qué? Aflicciones. Pero descuiden, yo he vencido al mundo. No tengan temor, yo he vencido al mundo. Vamos a seguir teniendo aflicciones, enfermedades, confrontaciones, persecuciones. Todo esto. Hay personas que van a desear torcer el Evangelio de Cristo, pero no debemos tener miedo de compartir nuestra fe. Pues la orden de predicar el Evangelio, de ser discípulos, nos llama a hacerlo, nos obliga a hacerlo, aún en medio de persecuciones. En Hechos capítulo 4, versículo 17, nos habla de la forma, de una situación que ocurría. Y es que Pedro y Juan habían sido apresados porque estaban precisamente predicando el nombre de Cristo. Y los sacerdotes de ese momento los apresaron, los golpearon y les dijeron que no predicaran más en el nombre de Jesús. Y dice así: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiéndoles, le dijeron: juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos y hermanas, yo no me imagino qué sucedería en medio de la iglesia de Venezuela si Dios no lo permita, viniera una represión tremenda, viniera una represión en contra del Evangelio de Cristo, como está sucediendo en Nicaragua, como está pasando en Nicaragua. Ay, hermano, veamos lo que está pasando a nuestro alrededor y clamemos al Señor, clamemos a Cristo. Y tenemos que aprovechar bien el tiempo. Aprovechemos las oportunidades que tenemos en Cristo Jesús. Lo que el Señor demanda de su pueblo, porque pueden venir situaciones en las cuales vamos a tener que ser perseguidos. Y la Biblia enseña, hermanos, que el juicio de Dios comienza primero por la casa del Señor, por su casa, para servirnos, para prepararnos, para que el que esté dormido pueda despertarse y para que se muestre quién es de Dios y quiénes no son de Dios. El Señor dice en su palabra también, en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Está usted preparado, preparada, mi hermana, en este momento, en este tiempo, para presentar defensa del Evangelio si le tocare? ¿Para presentar defensa del Evangelio de Cristo Jesús? Necesitamos, hermanos,
entender que esa gran comisión nos obliga aún cuando tengamos confrontación, cuando haya persecución, de igual manera llevar el mensaje de Cristo. Hubo uno de los, se le dice así en la historia, los primeros padres de la iglesia, de los primeros pastores de las iglesias recién formadas. Siempre se me olvida el nombre, pero me impacta su historia. Ya un pastor anciano, tenía más de 80 años, y ese pastor fue apresado, y para asustarlo, para intimidarlo, le dijeron: mira, ya deja de predicar acerca de ese Cristo Jesús, le decía el gobernante de esa ciudad. Y había un toro de bronce muy grande. Yo no sé creo que en España hay un toro, una estatua de toro muy grande, ¿no? Y había una estatua de toro de bronce, el cual le abrían por un costado, metían a las personas adentro y le ponían por debajo fuego y los cocinaban vivos. Y le dijeron a este pastor: si tú no dejas de predicar acerca de ese Jesús, entonces te vamos a meter aquí en este momento. Y las palabras de ese hombre fueron: por 80 años me ha dado vida, por 80 años me ha sostenido, me ha dado salvación. ¿Cómo yo he de negar de seguir hablando de mi Señor Jesucristo? Y él fue allí martirizado. Él partió con Cristo en ese tiempo, hace ya miles de años, pero su historia, su ejemplo, su testimonio quedó para cada uno de nosotros. Mi hermano, mi hermana, hay otra razón por la cual tenemos que compartir también la gran comisión. Es que compartir nuestra fe no es una táctica de uno y listo, de uno y ya, se acabó. Bueno, ya pastor, ya yo hice mi trabajo, ya este hermanito en este año vino, se arrepintió, tómelo y ya, lo dejo solito. Pregunto, si usted viene y tiene un hijo, una hija, usted lo tuvo ya y lo dejó solito, lo soltó y ya, bueno, vaya, se vea, y usted sigue su camino. No, mi hermano, usted agarra a su hijo, lo cría, lo alimenta, lo cuida hasta que crezca, hasta que incluso vuele de la casa, y aún volando de la casa usted viene: véngase para acá, vamos a hablar. Así también es un discípulo. Cuando el Señor nos llama a ser discípulos, usted también es como ese bebé que tiene, y usted tiene esa obligación también de llevarle en el Señor. Compartía en estos días con un familiar, la cual yo le puedo decir que a uno le dice madre espiritual o padre espiritual, en el sentido de que fueron las personas con las cuales nosotros creímos. Y yo creí en Cristo Jesús con ella, se llama Alesia, un 11 de diciembre del 2000. Dije a Cristo Jesús y recibí al Señor, fui salvo. Pero ella, con todo eso, estos 24 años que tengo en el Señor, siempre está pendiente, siempre me llama y me dice: hijo, estoy orgullosa de que el Señor te haya llamado, pero no te olvides del llamado que Dios te ha hecho. Siempre allí, siempre presente. Mi hermano, la Biblia nos dice: vayan y hagan discípulos. Y cuando alguien se arrepiente, bueno, ya listo, no, es nuestro deber instruirlo, es nuestro deber llevarlos por el camino del Señor, porque eso nos llama a la gran comisión, a usted y a mí. Cuando hablamos de que queremos avivamiento y todo el mundo dice amén, aleluya, yo puedo preguntar: hermanos, ¿cuántos creen que Dios puede llenar la iglesia del Señor? No solamente esta congregación, sino todas las congregaciones de muchas almas. Usted puede decir amén y puede levantar sus brazos, pero es porque el Señor viene y lo haga, o porque los ángeles lo hagan. Eso nos toca a nosotros, a usted, a mí. A usted le toca hacerlo, a usted le toca, le llama el Señor a ir y a ser discípulos. Le doy otra razón más, hermano. La gran comisión no es una opción. El ir y hacer discípulos no es opcional. Y el Señor Jesús nos ordena
En Marcos 16, versículos 15 también, por tanto vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda creación. Vayan por todo el mundo. Es decir, en toda persona vayan y llévenle el mensaje, pero también hagan de ellos discípulos. Y Él nos llama no solamente a contarles acerca del Señor, cuando veamos de que no voy a esperar el momento, no, a tiempo y fuera de tiempo. Como cristianos, el Señor espera que nosotros compartamos nuestra fe diariamente con toda persona. Pero hay un problema, hermanos, y el problema radica en cómo nosotros vamos a compartir nuestra fe con otros si no queremos todavía conocer al autor de nuestra fe. Muchos hermanos conocen acerca de Cristo, pero aún no conocen a Cristo Jesús. Muchos cristianos dentro de las iglesias pueden conocer acerca del Señor, pero aún no tienen una relación personal, constante y creciente con Cristo Jesús y con su Espíritu Santo. Y eso, hermanos, se logra diariamente, día con día, buscándole, aprendiendo de Él, en su palabra, en oración, en fidelidad. Ayer estudiaste la palabra, esta semana buscaste del Señor. En estos días, por anhelo propio, no porque te dijo tu mamá o tu papá o porque te dijo tu hermana o esto o aquello, buscaste la palabra, buscaste alimentarte. Obviamente sé muy bien que no te vas a dejar morir de inanición tu cuerpo, pero muchas veces dejamos morir nuestros espíritus de inanición del alimento que tenemos nosotros, y el alimento es la palabra de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, ¿cuándo fue la última vez que buscaste de su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que te alimentaste de ella? Hermano, si tienes tiempo, si tienes más de 10 días, mire, ya has bajado bastante peso ya. Peso espiritual, estatura espiritual, poder espiritual. Y estás débil, estás decaído, estás decaída. ¿Y sabes qué es lo que sucede con eso? Que a la final, hermanos, muchos terminan rechazando al Señor. Muchos terminan lamentablemente negando al Señor. Y el Señor Jesucristo dice en su palabra esto, en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también me negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Te pregunto, mi hermano, mi hermana, hoy, y te pregunto con amor, ¿hemos compartido con nuestra familia acerca de la palabra de Dios? ¿Cómo está tu devocional personal? ¿Cómo está tu devocional familiar? Y hablo, repito, no solamente a los adultos, hablo a los jóvenes, los hablo a todos los que estamos aquí. Le estoy hablando en el nombre de Jesús al que está pendiente. Le estoy hablando en el nombre de Jesús al que está hablando otra cosa y que su cuerpo está aquí pero su mente está en otro lado. Le estoy hablando a la hermana que está metida en su teléfono en este momento viendo no sé qué cosa pero no escuchando la palabra también. Le estoy hablando a todas personas de los que estamos aquí hoy. Sí, es sencillo, hermano, y clarito. Si no compartimos la palabra, ellos no sabrán. Si nosotros no compartimos la palabra, hermano, ellos no sabrán. Yo les conté ya quién compartió conmigo primero la palabra del Señor. ¿Quién compartió contigo la palabra del Señor? ¿Te recuerdas de eso? Pregunte, hermano, allí eso, hermano, ¿quién compartió contigo la palabra de Cristo? ¿Se recuerdan? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pues ellos, hermanos, ellos lo hicieron en obediencia a la gran comisión. Y si nosotros ignoramos este mandato, el mundo se va a perder de toda relación con Cristo Jesús. Hermano y hermana, el Señor en su palabra dice en Romanos 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Necesitamos, hermanos, esforzarnos en la gran comisión porque estamos en un tiempo de crisis. Puede decir que está al lado suyo, hermano, estamos en crisis. Ah, sí, pastor, yo lo sé, estamos en crisis en el país. No, estamos en crisis espiritual.
Estamos en crisis espiritual, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos cuándo volverá el Señor por su iglesia para llevar su pueblo a casa. Y aquellos que no han hecho de Jesús su Señor no van a tener oportunidad entonces. Y si le van a tener, hermanos, miren, no en la gracia que hoy está usted teniendo, sino a través de la muerte, a través de la persecución. Y no tendrá los mismos beneficios que hoy usted pueda tener. Porque las personas que van a creer después de que la iglesia haya sido levantada, no van a tener ni la misma posición de la iglesia del Señor, ni tampoco los mismos galardones del Señor. La Biblia habla de estos que van a creer después de que la iglesia sea levantada. Sí van a tener vestiduras blancas, pero se dice que tendrán solamente palmas en las manos. Y servirán sí al Señor en el templo. Pero la iglesia que crea, la persona que crea antes del rapto, la Biblia dice que nos sentaremos alrededor del trono de la gracia de Dios. Y que tendremos coronas, y que seremos reyes y sacerdotes, y gobernaremos la tierra con el Señor Jesús. Amén. Le da un aplauso de alabanza a Dios. Es por esto, mi hermano, mi hermana, que tenemos que estar ocupados en llevar el Evangelio constantemente, sin importar la edad que usted tenga. No existen jubilaciones para llevar el mensaje del Evangelio. Hace algunos años conocí al fundador de esta iglesia, el hermano José Cupertino Bolaños. Ya está con Cristo. Y cuando íbamos a una convención de iglesias, cuando nos montamos en el autobús, se sentó al lado de él un señor y él comenzó a predicar. Se durmió en la noche, pero la oportunidad que guardaba, cuando nos bajamos del terminal y nos montamos en un taxi, vino, saludó al taxista y le preguntó: ¿y usted ya conoció a Cristo Jesús? No, señor, pues yo le voy a presentar hoy al Salvador de su vida. Y cada situación que pasaba, ese hombre aprovechaba el momento para predicar a Cristo. Y es un ejemplo para nosotros también. Tenemos que aprovechar el tiempo, hermano. Tenemos que aprovechar. ¿Por qué? Porque usted y yo somos embajadores y somos llamados a ser reconciliadores por medio de Cristo Jesús. El Señor le decía, Pablo le decía a Timoteo estas palabras, y hoy el Señor nos las dice a nosotros todos. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Y qué dice allí? ¿Qué dice allí? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No, pastor, pero eso no es mi ministerio, yo no soy evangelista. Usted no podrá tener el don de evangelista, pero usted, su obligación, igual que la mía, es evangelizar, es llevar el mensaje del evangelio a toda persona. Sí, y él le decía esto: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Cuántos quieren las coronas que el Señor tiene para sus hijos? ¿Usted quiere las coronas que el Señor tiene para sus hijos? No la quiere. ¿Sabe que hay una corona para los que llevan el mensaje del Evangelio? Específica, para los que predican. ¿Cuántos quieren esa corona? Oh, y se me fue más poquito. Yo sí la quiero, pero tengo que esforzarme para ella. Si usted quiere esa corona, esfuércese también. Hermanos, tenemos que llevar y dar la gran comisión, porque hay graves consecuencias para las demás personas si no obedecemos al Señor. En Marcos 16, versículo 16 dice lo siguiente. Marcos 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Pero el que no creyere será ¿qué? Condenado. Y sí, la decisión es de cada quien, es verdad, pero nuestra comisión es presentarles a Cristo hasta el final, siempre que tengamos oportunidad.
Yo me recuerdo hace años, aquí había un señor que tenía problemas en sus ojos, tenía hinchados, no me recuerdo cómo le decían. Siempre andaba con una carretilla por allí y vendiendo cositas y todo eso, y cuando le presentábamos a Cristo, sus palabras eran: bueno, también el diablo necesita gente. Así decía. Y una hermana le decía: el Señor reprenda al diablo. Le soltaba eso, ¿no? Y siempre soltaba esas palabras, pero nunca se le dejó de predicar. Y en los momentos antes de partir, de morir, se le volvió a hablar de Cristo y el hombre aceptó a Jesús. Recibió a Cristo como Señor y Salvador, y esa alma no se perdió. Hermanos, nuestro deber, esa es nuestra comisión hasta el final. ¿Cuántas personas que puedan estar o pueda colocar Dios a su lado, hermano, en algún momento específico para que usted les hable y no lo hace? Y de repente sabe usted: mira, y se murió tal persona, mira, se fue tal persona, y se fue sin Cristo. ¿Cuál es su destino? Es lamentable lo que hoy voy a decirles, pero una persona que rechace a Cristo Jesús en su vida, una persona que no haya recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador en su vida, después que muera, no tiene más oportunidad. Escrito está que el hombre muere una sola vez y después de esto viene el juicio. Y todo aquel que no cree en el Hijo será también condenado. Será echado en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. Porque la oportunidad es para los que están aquí en la tierra. Es lamentable, es doloroso, sí lo es, hermano, pero es nuestro deber entonces para con toda persona hablarles de Cristo. Pastor, ¿y qué pasa si esa persona entonces, a pesar de todo, que le habla hasta el final y no quiere? Fue su decisión, pero usted ha salvado su responsabilidad. Usted ha salvado entonces su obligación como hijo de Dios de hablarle y de llevarle la palabra. Mi hermano, mi hermana, no se trata de una simple pasión, obligación, es una pasión para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar apasionados por Cristo Jesús. Y la gran comisión, mis hermanos, es una orden que tenemos que llevar todos nosotros. Y les digo algo: hay personas que en las iglesias son cristianos y hasta sirven en la iglesia, pero en su entorno social no muestran a Cristo por ningún lado, hermano. Y yo les digo esto también: tenemos la facilidad de las redes sociales. ¿Vuelve el pastor con las redes sociales? Sí, vuelvo con las redes sociales. Y voy a seguir volviendo una y otra vez, y cada domingo siguiendo diciéndole, hasta que usted o se ajuste, o nos ajustemos todos, o se canse, no sé, pero no de mí, del Señor y de la verdad. Y sí, hermano, y tenemos nosotros todos pues la facilidad de las redes, de proyectar, de presentar a Cristo. Pero he visto que muchas personas cristianas lo que presentan y lo que proyectan es el yo personal, para nada de Cristo Jesús. Vas y ves de todo en sus perfiles, en sus estados, sus publicaciones, en sus videos, menos a Cristo Jesús, menos al Señor, menos una palabra de ven a Cristo, nada de eso. ¿Y los frutos entonces dónde están? La Biblia dice que por nuestros frutos seremos conocidos. ¿Cómo vamos a ganar entonces a nuestras familias? ¿Cómo vamos a ganar entonces a nuestros amigos? Y es verdad, multitudes de cristianos en la iglesia, pero en el resto de sus actividades no reflejan ni un poquito de que son hijos e hijas de Dios. Y les digo esto, hermanos: o somos de Cristo o somos del mundo. Dígale que está al lado suyo: hermano, hermana, o eres de Cristo o eres del mundo. Defínase. Defínase. O eres de Cristo o eres del mundo. Y defínase ya. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le provoca náuseas el tibio. Al Señor le provoca náuseas el tibio. Apocalipsis 3:16 dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, ¿usted sabe el daño que puede estar causando si usted está tibio en Cristo Jesús? Cuando usted ha perdido el primer amor, ¿sabe qué es lo que pasa?
las personas que están a su alrededor, al ver su tibieza, entonces estas personas no tienen un estándar verdadero a seguir que les haga ver la diferencia de seguir a Cristo o de seguir en el mundo. Y eso es terrible. Usted y yo, que somos cristianos, tenemos una altísima responsabilidad. Y esa altísima responsabilidad, lo digo de esta manera, es de permanecer en ese nivel que haga ver a los demás la diferencia de que nosotros tenemos a Cristo Jesús y no estamos dominados por el mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y les decía la semana pasada también que el cristiano tiene que establecer sus límites. Cuando vayan a una reunión, estén ahí, mira, espérate, aquí está el hermano, aquí está la hermana, por favor, no hablas de esta manera, no digas esto. Pero imagínense, cuando viene una persona que no le conozca a un hermano en Cristo que está en la iglesia, y de repente viene y le dicen, echan un chiste doble sentido a esto, y la persona viene y le dice, chico, respeta, que aquí está un hermanito. Hermanito, hombre, eso no es nada. Es gente igualito, mira, igualito se ríe con nosotros, igualito hace lo mismo. ¿A quién estamos nosotros rechazando entonces? ¿A quién está rechazando esa persona? A Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su vida no refleja a Cristo. Hermano, ¿cómo está tu vida en Cristo Jesús? Mi hermana, ¿cómo está tu vida en Cristo Jesús? ¿Estás llevando un estándar que hace ver la diferencia entre ser un hijo de Dios y ser un hijo de la desobediencia del mundo? ¿O simplemente no sabes lo que eres y estás tibio en tu vida, estás tibia en tu vida? Necesitamos estar apasionados con Cristo. Y termino con esto. Y les digo en el nombre de Jesús, mi hermano y mi hermana, Cristo Jesús no es un aditivo a tu vida. No es algo más. No es porque usted ahora es cristiano, cristiana, entonces Cristo forma parte de su vida. Eso es una mala visión. Porque Cristo Jesús es el centro de la vida de cada hijo, de cada hija de Dios. Usted, si es hijo de Dios, Cristo tiene que ser su centro. Mi hermano, mi hermana, la iglesia no es un club social donde usted va a aparentar lo que aún no es en su mente y su corazón. La iglesia es un lugar para que nosotros cada día nos formemos y busquemos a Cristo Jesús. Y como cristianos no podemos vivir una vida del mundo aparentando ser hijos de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ser un hijo de Dios no es algo más. Ser un hijo de Dios es que Cristo sea el centro de su vida. Amén. Le pido que esté de pie en este momento. Levántese. Habiendo escuchado estas palabras, hermano, y esta reflexión, le animo en el nombre de Jesús de que te incline su rostro en este momento y se ponga a cuentas con el Señor. Y hable allí con Cristo. Y le pregunte, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi ser, aquí está mi corazón. ¿Cómo estoy llevando mi vida, Señor, contigo? Usted, allí con Cristo Jesús. Tome ese tiempo, hermano. Ha tenido la paciencia de escuchar a este hombre, un pecador que necesitó de ese Salvador. Tenga un momento de relación con papá allí, con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo le está diciendo, te has olvidado de mí, te has olvidado de mi palabra, entonces también es tiempo de que usted le diga, Señor, perdóname. Vengo a ti, Señor. Quiero restaurar mi vida contigo. Quiero fortalecer mi vida contigo. Perdóname, Señor, si no he obedecido en este tiempo tu palabra, lo que tú has mandado. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que de ahora en adelante yo pueda, Señor, cumplir tu palabra. Que de ahora en adelante, Señor, pueda cumplir con esa gran comisión. Pero ayúdame a ser a mí primero un buen discípulo tuyo, una buena discípulo tuyo, Señor. Anhelar más de ti, anhelar más de tu Espíritu Santo en mi vida.
vivifícame en ti, fortaléceme en ti y santifícame en ti, Señor. Y hoy, para los que aún no tienen a Cristo Jesús como Señor y Salvador, si aquí hay alguien, les digo, Cristo te ama. Cristo quiere darte el mejor regalo que puedas recibir en tu vida. Un regalo que nadie te puede quitar, ni el tiempo, ni el mundo. La salvación y la vida eterna. Abre tu corazón a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. El Señor Jesús dio su vida por ti y compró a precio de su sangre esa libertad que hoy se te ofrece, la libertad de la muerte eterna, de las cadenas del pecado. Y el Señor quiere darte esa salvación. La palabra de Dios dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para vida eterna. Ven a Cristo Jesús y ten el regalo más grande y precioso, la salvación y la vida eterna. Oh Padre, aquí estamos como iglesia. Perdónanos, Señor, y límpianos. Susténtanos en ti, Padre, y afírmanos. Que tu palabra hoy nos haya o redarguido, o reprendido, o exhortado, pero sobre todas las cosas que tu palabra nos haya edificado y fortalecido en ti. Susténtanos en tu gracia y ayúdanos, Señor, a llevar con valentía, con denuedo, tu palabra. Mira las amenazas del mundo, mira las amenazas del enemigo, y danos a nosotros denuedo y valentía para predicar tu palabra, Señor. Mientras se hacen por tu mano portentos, prodigios y sanidades en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Levante su mano allí donde está. Oh Señor, obra en cada uno de nosotros. Y conforme tu poder y tu voluntad, Padre, rompe toda atadura al enemigo. Rompe, Señor, toda acción de maldad. Rompe todo acto de brujería, Señor, y da sanidad, da liberación, y sobre todo te ruego, Señor, da salvación. Oh Padre, toda atadura que haya en corazón y mente, en cuerpo, en alma, en espíritu, Señor, sea rota por tu sangre preciosa, y haya libertad y haya liberación. Haya perdón, Señor. Haya perdón si hay dolor, si hay rabia, si hay sentimientos contrarios, Señor, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te llene plenamente en espíritu, en alma y en cuerpo. Pero sobre todo tu salvación, Señor. Toda atadura de brujería, de maldad, de hechicería, rómpela, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y afírmanos, Señor, que tu gozo y tu paz nos inunde, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una unción que me hace cantar. Adora a Dios allí donde estás. Levanto mis manos. Díselo a Él. En ti. Ese fuego de su presencia, que es tu Espíritu Santo, en ti, obrando en ti y a través de ti. Cuando levanto mis manos, Adora al cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das, Nuevas Señor. fuerzas tú me das. Gracias, Dios. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya.